Bien, pues si os parece, vamos a empezar con la segunda conferencia de esta tarde. Tenemos, como ya hemos dicho al principio, a un primer espada, del cual hemos intentado localizarlo durante también muchísimo tiempo, y él sabe que es complicadísimo porque viaja mucho. Viene de Málaga, es Fernando Muñoz, el responsable de la consultora Señor Muñoz. Él es especialista, se autodefine como SEO, especialista en marketing online, especialmente en el mundo de las pymes. Ha trabajado en múltiples sectores, últimamente, si no me equivoco, tú corrígeme, en turismo, en hostelería, en inmobiliaria, bueno, etcétera, ¿no? Has tenido hasta premios en el 2012 también, en congresos en el ámbito de la profesión. Eres ingeniero informático, máster en buscadores por la Pompeu Fabra, ¿no? Miembro de la SEMPO, es la Search Engine Marketing Professional Organization. Dirige la consultora, como hemos dicho, y entre la relación de empresas con las que colabora, tiene clientes o han sido clientes suyos, tenéis, yo creo que en la propia transparencia los tenéis. Alsa, Direct Seguros, Nautalia, Halcón Viajes, etcétera, y los que aparecen ahí en los logotipos que he visto que has puesto en la propia presentación. Fernando, yo, sin más, gracias por venir, por contarnos experiencias y compartir conocimientos, y todo tuyo. Tienes hasta 3 horas, si quieres, ¿no? Si no le doy al botón es normal. Suele pasar. Bueno, pues nada, todos muchísimas gracias por venir después del torbellino de Adrián. Hablar de SEO no sé cómo lo voy a hacer. Cuando me invitó Gedestic a venir a dar la charla, me estuvo comentando que bien una charla más técnica, una charla que entrara más en profundidad, y como el tema de las migraciones siempre traen problemas, les propuse repetir esta charla y bueno, yo voy a hablar de migraciones. Efectivamente. Como sabía que me enfrentaba a Adrián, os he traído GIF animados para que no os aburráis en mi presentación. La migración es peligrosa. Y sí, lo que penséis que puede salir mal en una migración va a salir mal. Normalmente, cuando te planteas el migrar una web es porque tienes un problema, bien porque tu web no está cumpliendo los objetivos que debiera. Tiene muchas posibilidades por la cual te puedes plantear hacer una migración. La base está en que hagamos la migración porque sabemos que la tenemos que hacer. Realmente, la mayoría de las veces, una migración de una web viene asociada a un cambio de la dirección de marketing. Cambia la dirección de marketing y el que viene dice que no le gusta la web y que quiere hacer una web nueva. Lo que decía Adrián de si algo funciona, cámbialo, yo también lo veo. No solo eso, sino que encima dice, bueno, pero ¿qué problemas tiene? No, que no me gusta. Vale, pues entonces cambia el diseño solamente. No, pero es que también quiero cambiar esto y esto. Bueno, ¿y por qué? No sé, porque sí. ¿Cómo que porque sí? Una empresa no se puede permitir el lujo de decir porque sí. No, sí, porque a mí me han dicho que esto es necesario. Pues venga, vale, vamos a cambiar el diseño también. Vamos a suponer que tenemos claro el objetivo. Vamos a suponer que sabemos dónde vamos. Cuando nos enfrentamos a una migración, normalmente lo que intentamos cambiar, el dominio, la arquitectura o la estructura, el CMS, el servidor o el lenguaje de programación. ¿Le he echado antes la culpa a los directores de marketing? No, los directores de IT también tienen mucha culpa. Cuando cambia un director de IT que se maneja mucho mejor
en otro lenguaje, normalmente quiere cambiar la web a ese lenguaje en el que se maneja, por lo cual normalmente también ante un cambio de CMS, ante un cambio de lenguaje, siempre se va a proceder a una migración. El objetivo en una migración es muy claro: no perder tráfico y conseguir más clientes, más tráfico, más lo que sea que tengamos nosotros como objetivo. Lo ideal es que ante una migración cambiar solamente una cosa cada vez. Una vez más, lo ideal no se corresponde con la realidad, porque normalmente cuando tú quieres hacer algún cambio, lo que quieres es cambiarlo todo. Entonces, vamos a ver. No, vamos a cambiar el dominio, ¿vale? Entonces cambiamos el dominio. No, pero es que ya que cambiamos el dominio, vamos a cambiar el diseño. No, pero es que ya que cambiamos el dominio y el diseño, pues ya cambiamos toda la web. A ver, vale, vamos a hacerlo, pero ¿podemos hacerlo por partes? Normalmente la respuesta es no. Pues normalmente cuando te enfrentas a un cambio a una migración es: lo quiero para hace una semana. No, es que tengo que tener la migración hecha. No, espérate, vamos a tener el objetivo. No, cuanto antes. Bueno, lo ideal es hacer la migración en pasos para poder monitorizar ante un posible problema. Os he dicho antes que en una migración siempre ocurre un problema, y realmente no solo ocurre uno, sino ocurren muchísimos problemas. Siempre hay algo que no tienes contabilizado, que no tienes en cuenta. Voy a intentar poner las bases, y yo solo estoy hablando de SEO, ¿vale? O sea, todo esto es lo que tendríais que mirar si quisierais hacer una migración SEO. Voy a plantear la migración de dominio, de estructura y arquitectura, de contenidos y de metas. Obviamente, imaginad que queremos cambiar de CMS. Imaginad que por cualquier cosa queremos cambiar de WordPress a Drupal, o queremos cambiar de WordPress a Joomla. No sé por qué alguien querría hacer eso. Imaginad que queremos cambiar de un CMS propio a un CMS libre. Bueno, realmente la cuestión está en que si lo que vamos a cambiar es el CMS, única y exclusivamente, deberemos intentar mantener el resto de cosas iguales. Nunca se hace eso. Imaginad que intentamos cambiar única y exclusivamente el dominio. Si intentamos cambiar única y exclusivamente el dominio, tendríamos que mantener toda la estructura exactamente igual. De un dominio.com a otro dominio.com, donde todo el resto de contenido está en una URL, se mantiene en una URL, dos URL, tres URL. El contenido de un lado se pone en otro. Nunca pasa esto solo. Vamos a cambiar, no, es que además de cambiar el dominio, vamos a cambiar la estructura. Vale, vamos a empezar cambiando la estructura. Cambiaríamos de categoría a una URL a nueva categoría a una URL. Es decir, cogeríamos el contenido que está en esa categoría y nos la llevaríamos a otra categoría y mantendríamos la ficha de producto. No se da solo. Cambiamos el contenido. No, es que el contenido que tenemos es muy malo y necesitamos cambiarlo por algún contenido que sea bastante mejor. Venga, cambiamos el contenido y mantenemos el resto de cosas y única y exclusivamente cambiamos el contenido. Lo ideal sería que pudiéramos hacer cada una de estas cosas paso por paso para ver en qué hemos fallado. Cuando nos enfrentamos a un dominio y fallan, tenemos que saber cómo revertir los cambios o cómo estar protegido ante ese fallo. O un cambio de HTML, pasar de una página de tablets a una página de div. Esto normalmente no da problemas, sí. Algo tan sencillo como pasar una web muy mal programada a una web bien programada da problemas. Se nos olvidan cerrar las capas, se nos olvidan crear los JS, se nos olvidan subir los CSS, siempre hay problemas en este sentido. Intentamos hacer una a una. O cambiamos las metas. Esto es lo que todo el mundo llama hacer SEO. Cuando tú te enfrentas por primera vez a una empresa, no, yo ya hago SEO, ya tengo mis metas puestas. El SEO no es esto es maquillaje. Entonces, en esa base que ya tenemos, que
vale, ya sabemos que vamos a cambiar todas estas estructuras y ya la empresa al que nos ha contratado para monitorizar la migración ya sabemos que la vamos a tener que hacer y la vamos a tener que hacer completa. Vamos a ello. Lo principal y fundamental, saber de dónde vamos, saber de qué partimos y saber a dónde vamos. Cuando hacemos una migración es qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos. Y es una cuestión fundamental. Si no sabemos de qué partimos o no sabemos hacia dónde vamos, el problema está en que no sabemos qué hemos hecho mal. Mirad, aquí quien nos puede ayudar es los programas de analítica. Normalmente, hoy en día, obviamente, Google, que es el que más nos ayuda con todas las herramientas que hay. Yo soy muy beligerante con respecto a esta empresa, a pesar de que me da de comer, pero es cierto que nos da muchísimas herramientas y muy buenas. Entonces, vamos a aprovechar las herramientas que nos da para trabajar correctamente todo lo que es la migración. Ya sabemos que tenemos que hacer una migración. Ya sabemos que nos vamos a enfrentar a esa migración y sabemos que tenemos que hacerlo bien. Así que vamos a organizar el contenido. Hay que identificar estos 6 puntos. Los números de URL en producción, las consultas de búsqueda en Google Webmaster Tool, las palabras con tráfico en Google Analytics, las landing con tráfico en Google Analytics, URLs que nos enlazan en Google Analytics y URLs que nos enlazan en Open Site Explorer o similares. Si viera esto Gonzalo, arte presentar, me pegaría, porque dice que las diapositivas con listas de viñetas deberían estar prohibidas, pero estamos hablando de una cuestión técnica. No lo he presentado en TXT, que era lo que los técnicos mejor nos movemos, pero estos 6 puntos vamos a ver punto por punto cómo planteamos los documentos de estudio para organizar correctamente esto. ¿Cómo vemos el número de URLs en producción? Google Analytics. Nos vamos a fuente de tráfico, clicamos en orgánico, así de sencillo, clic, clic, página de destino e identificamos. Esto nos indica que nuestra web recibe tráfico desde hacia 1521 URLs, es decir, nuestra web, de todo el tráfico que recibe, son 1521 URLs. Esto es muy importante, porque si en la nueva web resulta que tenemos 500 URLs, nos estamos dejando 1000 URLs por el camino. Y sin embargo, si en la nueva web tenemos 2500 URLs, sabemos que vamos a tener 1000 URLs nuevas que no coinciden con ningún contenido anterior. Ya tenemos el número de URLs. Fantástico. Bueno, pues ya tenemos un punto de partida. Segundo, consulta de búsqueda en Google Webmaster Tool. Entramos en Google Webmaster Tool, consultas de búsqueda y miramos aquellas palabras claves que nos producen impresiones. Sobre todo, aquellas en las cuales estamos en la posición media número 1. Lo primero que tenemos que hacer es exportar todas aquellas palabras clave en las cuales estamos número 1. Y aquí entra el problema de la analítica. Tener los números sin más no sirve para nada. Tenemos que saber qué palabras clave de estas no son rentables o no. Por ejemplo, si fuera mi web, la mayoría de palabras clave es señor Muñoz. Es mi marca y obviamente yo aparezco si alguien busca señor Muñoz Consultores y demás. Entonces, de las páginas, de las consultas de búsqueda que nos producen impresiones y que nos producen tráfico, tenemos que identificar aquellas que nos son rentables a nivel de negocio. Y entonces tenemos nuestra tablita, una tablita Excel o una tablita de Google Docs o lo que sea, en la cual identificamos todas las palabras clave y ya
las cogemos, las guardamos y las tenemos en nuestra hoja de estudio. Como os decía, miramos el de la posición media y también miramos aquellas en las cuales están produciendo un mayor número de clics. De tal forma que estamos comprobando que esta, que tiene 320 impresiones, con un clic, con 200 clics y un CTR del 62%, es una de las palabras clave más importantes por las cuales la gente termina en nuestro sitio. Ordenamos y sacamos una lista. Resulta que aquí tengo el número de palabras clave de consultas de búsqueda en las cuales la gente llega a nuestra web. Hemos hecho ya esta exportación, tenemos ya la exportación de datos, con lo cual pasamos al siguiente paso. Palabras con tráfico en Google Analytics. Como os he dicho antes, Google Analytics y Google Webmaster Tools son de las herramientas más interesantes para nuestro trabajo, con lo cual vamos a entrar. Entramos en Google Analytics y orgánico, palabras clave, y hacemos una exportación de todas las palabras claves que nos produzcan tráfico. Con esas palabras claves que nos están produciendo tráfico, podemos tener unos datos bastante considerables sobre de qué va nuestra web. Más que de qué va nuestra web, sobre qué palabras claves son por las cuales a nosotros nos encuentran. Nosotros podemos querer hablar sobre, imaginad que tenemos una tienda de gafas de sol y tenemos 30 marcas. Y resulta que a nuestra tienda de gafas de sol solo nos entran por la palabra clave Oakley, que es una marca. Y no es que Oakley es la que la gente busca más. No es que Oakley sea la que la gente busca más, es que Oakley es por la que estás posicionada. Eso es muy importante. No es lo mismo el tener visitas con una palabra y decir, no, es que estamos posicionados por esta palabra. No. Realmente lo que quiere decir es que con esa palabra estamos consiguiendo esas visitas que de otra forma en otras marcas no tenemos porque no estamos posicionados. Hacemos una exportación de estos datos. Landing con tráfico en Google Analytics. Si una de la sección de nuestra web tiene tráfico desde Google Analytics, es que en alguna vez hemos recibido una visita desde allí. Recordad los 1521, un número de URLs, y podríamos hacer una exportación de esto a nuestro archivo de hoja de datos o lo que sea. Fijaros, estamos en Google Analytics, lo único que tenéis que hacer es hacer una exportación a hojas de cálculo de Google y tenéis todos estos datos. Y este fichero que hemos hecho, que estamos haciendo, es nuestro estado del arte, nuestro sitio, de qué partimos. En esa necesidad de cubrir qué es lo que tenemos está la probabilidad de éxito de nuestra migración. Landing que dan pasta en Google Analytics. Decía Adrián que aquí se basaba en ganar dinero. Efectivamente, cualquier web debería tener definido un objetivo y debería decir cuál es el precio de ese objetivo. Entonces vamos a identificar aquellas URLs dentro de nuestra web que nos dan dinero. Ante una muestra de datos muy amplia de, imaginad, tener que migrar una web con 3 millones de URLs, hay un momento en el cual tenéis que poner el tope, porque no podéis hacer redirecciones eternamente, sobre todo si la estructura de una web no tiene nada que ver con la estructura de otra. Si se puede hacer automáticamente, bien, pero si no tiene ninguna relación una URL con la otra URL, hay mucha dificultad en hacer un matching entre una URL y otra. Entonces, esto es importante para saber aquellas URLs que tal vez no tengan tanto tráfico, pero que nos están produciendo mucha pasta. Aquí estamos viendo una ordenación por el valor medio de la visita y entonces vemos que la home nos está produciendo
un ingreso medio de 82,25 euros, pero un porcentaje de conversión de comercio electrónico de 1,26. Normalmente, el que entra por la marca de un comercio electrónico va buscando en general los productos que tiene. Pero claro, todo el mundo, la mayor parte de la gente entra por la URL, por la home, si conoce la marca. Aquí la cuestión está en tener un branding suficientemente fuerte. Pero lo que yo os quiero decir que, por ejemplo, esta landing que tiene solo una visita ha conseguido una venta, un 100% de comercio electrónico, con lo cual tenemos que ver qué es lo que nos diferencia en esta URL con respecto a la de nuestra competencia. Porque es muy raro que una sola visita nos acabe comprando. ¿Qué puede pasar? Que seamos los únicos que tenemos el producto. Que tengamos la vaca más barata que el país. También nos puede pasar. Entonces, con esta tabla hacemos una exportación de datos y lo que conseguimos es tener todas aquellas landing que nos han producido alguna vez dinero. Y eso es muy importante. Estamos hablando de pasta y estamos hablando que en una migración lo que no hay que hacer es perder pasta. Porque si hacemos una migración es porque estamos pensando en hacer una migración para mejor. Y esta es uno de los grandes problemas cuando se hace una migración. Las URLs que nos enlazan en Google Webmaster Tool. Lo más difícil en SEO es conseguir enlaces. Con lo cual, en una migración, lo menos que podemos hacer es perder esas URLs que nos están enlazando. Para eso podemos coger el Google Webmaster Tool y otras herramientas como Open Site Explorer, Ahrefs y similares, Searchmetric, cualquiera de esas herramientas. Si nos damos cuenta que todas estas URLs nos están produciendo enlaces a nuestra web, tenemos que descubrir dónde nos están apuntando. Porque, como os he dicho, lo más complicado es conseguir un enlace. Si resulta, por ejemplo, aquí abajo no lo veis, pero en ayuntamientovillamanrique.es nos está produciendo 5.650 enlaces hacia una página, tenemos que decir, bueno, seguramente lo que podemos ver es que seguramente esto nos esté enlazando a la home. Bien, pero vamos a asegurarnos, entramos a ayuntamientovillamanrique.es y vemos hacia dónde están apuntando sus enlaces. En situaciones como esta, que hay 41 URLs enlazadas, bueno, pues será más complicado. Tendremos que ir buscando desde dónde exactamente nos están enlazando para no perder ese enlace. O esta de aquí abajo, que son 140 URLs. Bueno, no es fácil, pero nadie dijo que esto fuera sencillo. Hacer una migración es complicado y hacer una migración bien es más complicado aún. Al final lo que tenemos es una hoja, un archivo inmenso con decenas de datos, centenares o miles de datos, y tendremos que tener un archivo donde tengamos las URLs que reciben tráfico, las consultas de búsqueda dentro de Google Webmaster Tool, las keywords con tráfico en Google Analytics, las landing que dan dinero, los números de URL direccional y desde dónde me enlazo. Todo esto vamos a utilizarlo cuando procedamos a la migración. Todo, porque una vez que tengamos, lo mejor para hacer la migración bien es tener todos los datos claros. Bien, ya tenemos la web antigua. Con la web antigua, ahora lo que tenemos que ver es si la web nueva efectivamente es correcta o no. Quiere decir, lo que tenemos que ver es que a donde estamos mandando nuestro tráfico está correctamente establecido. Lo primero, a la web nueva no se le deja entrar a Google. No se le deja entrar, porque la puede liar parda. ¿Vale? Google es especialista en liar la parda, si no tenemos cuidado con ello. He visto 3 millones de URL duplicadas porque Google podía entrar a un sitio nuevo. La URL antigua, la URL nueva, las dos abiertas, y dice, no, si esto no tiene ningún enlace, 3 millones de URL indexadas del dominio en 15 días. Bueno, vale, pues entonces
Lo bloqueo, vale, lo bloqueas, pero bloquéalo bien. Sus directorios de dev, sus directorios de prueba, sus directorios de producción. He tenido para la misma web 5 subdirectorios con el mismo contenido y el mismo dominio. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es decirle a Google que a mi web no se entra. Y eso lo mejor, bloqueas al robot totalmente, incluso, si puedes, le colocas un password de contraseña, usuario y contraseña, para que no pueda entrar de ninguna de las maneras. Qenu. Qenu es el programa más feo, es casi tan feo como el blog de Adrián. Todos estos chistes eran para que estuviera él, pero... Qenu es uno de los programas más feos que te puede echar a la cara, pero es uno de los programas más útiles que puedes encontrar, además es gratuito. Qenu es uno de los pocos programas que valen desde el principio y siguen valiendo ahora. Con Qenu lo que haces es, lo lanzas a recorrer tu web, y es un crawl, es un robot de búsqueda. Con eso, ¿qué es lo que consigues? Saber hasta dónde puede llegar en la nueva web. Con esto eres capaz, una vez que terminas de registrar tu web, eres capaz de tener un árbol de todo tu sitio nuevo. Y eso es fundamental para después hacer la equiparación entre un sitio y el otro sitio. Qenu además te permite descubrir si tu dominio nuevo tiene problemas. Qenu te permite saber si tu dominio nuevo tiene 404, tiene URLs bloqueadas, tiene redirecciones, todo ese tipo de cosas. Fundamental, exportar los datos que nos da este programa, que además te lo permite exportar, y lo pones en tu hoja de cálculo. Una vez que tenemos ya la web antigua y la web nueva, lo que tenemos que decir es, vale, la web antigua está aquí, la web nueva está aquí, y cómo casan unas con otras. Pues esta URL que está aquí ahora va a estar aquí, esta URL que está aquí ahora va a estar aquí, esta URL que está aquí ahora va a estar aquí. Hay varias formas de hacer esa redirección. Bien a nivel de htaccess, si tienes una web muy grande, puedes tener un htaccess inmenso, bien a nivel de programación, bien a nivel de PHP, JSP, cualquier cosa de esa. Lo ideal es que Google comprenda que su sitio web antiguo, las URL que tenía antigua, ya no sirven y que ahora están en el sitio. Macheamos y preparamos un archivo de matching entre las secciones correspondientes. Tenemos un sitio web antiguo, tenemos una nueva arquitectura que se supone que es mejor porque para eso estamos haciendo la migración, y planteamos el matching entre unas URLs y otras. Como os digo, como depende de en qué servidor estéis montando, podéis montarlo sobre Windows, podéis montarlo sobre Apache, podéis montarlo sobre cualquier tipo de servidor. No hay una fórmula única. La cuestión está en que el servidor que estéis montando permita hacer este tipo de aplicaciones. Cuando planteamos un rediseño, lo que tenemos que saber es que todas las metas de la web nueva esté correctamente hecho. Ya sabemos que las URL están correctas, que no hay problema de 301, y vamos a tener muy clara cuál es la redirección, cuál es el objetivo, y que ese objetivo esté correctamente. Revisamos metaetiquetas. ¿Por qué? Lo ideal es mantener las metaetiquetas que ya teníamos antes de hacer la migración. Si vamos a cambiar las metaetiquetas, y lo vamos a hacer todo a la vez, revisar que todas las metaetiquetas están puestas y que no hay archivos como aquel archivo famoso de Zara en el cual ponía robots.txt, este sitio no puede ser indexado. O ese fue el de BMW. El de Zara ponía aquí irá una URL descriptiva para buscadores. ¿Vale? Revisar todas las URLs nuevas, revisar que están correctas. Lo ideal, que mantenga título, description, keyword y H1 en el nuevo contenido. Esto es lo ideal.
¿Que tenemos que hacer una revisión? No habría problema, la hacemos, pero revisar que todas las URL nuevas mantengan esta estructura. Bien, una vez que sabemos que nuestra estructura está correcta y sabemos que nuestras metaetiquetas están correctas, ¿podemos ya desbloquear y dejar que Google entre? Bueno, vamos a revisar estos 10 puntos y volvemos otra vez a los checklists. Esto a los ingenieros nos encantan. ¿Por qué? Porque no tenemos que pensar. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que revisar que está todo correctamente hecho. Tenemos que revisar las posiciones y los marcadores. Posiciones y marcadores. Cada vez es más complicado el encontrar, el basar el SEO en palabras clave. Y efectivamente, y debería ser así. Es decir, deberíamos irnos a un SEO mucho más usuario centrista que a palabra clave centrista. Bien, correcto, totalmente de acuerdo, pero estas palabras claves, este posicionamiento de palabras clave nos va a indicar si hemos hecho bien las cosas o no. Si antes teníamos 300 visitas por la palabra clave Oakley y ahora con el nuevo diseño tenemos 20, es que algo hemos hecho mal. Con lo cual tenemos que tener en nuestra base de datos las posiciones y los marcadores comprobados. El nuevo contenido está completo, Lorem Ipsum, así de sitios. No, aquí va a haber un contenido, ¿vale? ¿Y por qué no está? No, ya lo pondremos, no. Entonces, hasta que no lo pongáis, no salimos. La web nueva está correcta, las redirecciones 301 y 302 están preparadas. El nuevo Google Webmaster Tool está listo. Normalmente, si hacemos un cambio de dominio, vamos a necesitar un nuevo Google Webmaster Tool. Bien, no solo eso, sino que como Google Webmaster Tool tú puedes verificar por varios sitios, mi recomendación siempre es, independientemente de que se mantenga o no se mantenga, lanzar un nuevo archivo de verificación desde cero para el sitio web nuevo. Con lo cual tendríamos 2 ficheros de verificación dentro de nuestro servidor, dentro de nuestra web, para saber cómo hemos hecho el cambio y hacemos una comparativa y cómo está funcionando la cosa a partir de ese momento. El sitemap está preparado. El sitemap son los ruedines de Google. El sitemap es lo que le permite a Google saber dónde están todas tus URL. Pero esto es como los exámenes antiguos a los taxistas. Antiguamente a los taxistas tenía que saber exactamente dónde estaban cada una de las calles. Ahora tienen un GPS, con lo cual no necesitan saber dónde están las calles. Bien, pero si a Google le decimos dónde están cada uno de los ficheros, no sabemos si Google es capaz de encontrarlos o no. Hemos elegido el momento óptimo, las DNS están activas, punto 8, elegido el momento óptimo. Los fines de semana, a no ser que te vayas a quedar todo el fin de semana, no se hacen cambios. No se hacen cambios el día que más se vende. En el ejemplo de las gafas de sol, no se hacen cambios de lunes a jueves, porque es cuando la gente compra las gafas de sol para el fin de semana. ¿Cuándo no compran gafas de sol la gente en Internet? Los sábados, porque como no puede tenerlas hasta el lunes o el martes. Con lo cual, el ideal para las gafas de sol, cambiarlo un sábado. ¿Qué pasa? Que los sábados la gente tiene la costumbre de descansar, tú sabes, ¿no? Esas cosas raras que hace la gente. Bueno, pues si hay que hacer la migración, porque eso puede suponer estar un día entero fuera de servicio, puede suponer mucho dinero para determinadas empresas. Pues si hay que trabajar el sábado, pues se trabaja el sábado. La cuestión está en que la migración no produzca inconvenientes ni a nuestros usuarios ni a nuestro informe de ventas. ¿Podemos hacerlo a cualquier hora? Pues mejor que mejor. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente la gente compra menos a las 3 de la mañana. Pero otra vez, tú sabes, esas cosas que hace la gente, suele dormir. Con lo cual, bueno, la cuestión está en elegir el momento óptimo para hacer el cambio y que las DNS del nuevo dominio estén activas, que eso es otra. No, el dominio ya está comprado, vale, ¿a dónde está apuntando? A donde tiene que estar, a las DNS que estén apuntando correctamente.
DNS a dominios de parking. DNS a dominio de parking, 12, 14 horas el sitio sin resolver. Insisto, momento óptimo. Hay que elegir muy bien cuándo hacemos el cambio, porque es lo que mejor nos va a venir. En una migración en la cual yo fui de oyente, una migración en la cual no trabajaba, yo era muy joven en aquella época, se hizo una migración de una web turística en abril, antes de Semana Santa. El viernes, 2 semanas antes de Semana Santa. ¿Sabéis lo que pasó, no? Que vendieron, tendiendo a cero, habitaciones esa Semana Santa. Porque durante mucho tiempo la web estuvo caída. A nadie se le ocurre hacer un cambio en un e-commerce antes de Navidad. No. ¿Que tienes una universidad? No se te ocurra hacer el cambio en el momento en el que los alumnos están necesitados de información o quieren ver sus notas. En este caso, a lo mejor no pierdes dinero, pero la que te cae y el chorreo que te cae a todos los rectores y demás de la universidad puede ser considerado. Bueno, estamos relativamente cerca. Ya sabemos qué es lo que vamos a cambiar. Dominio, arquitectura, CMS, servidor de lenguaje. ¿Lo hemos podido hacer paso a paso? No, resulta que no, resulta que lo vamos a hacer todo a la vez. ¡Hala! Vámonos, venga, vamos a hacer el cambio. Dominio, estructura, arquitectura, contenido y meta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que no sabemos qué funciona y qué no funciona. Se supone que si hacemos una migración es para ir a un sitio mejor, pero si hacemos la migración completa no sabemos de los 4 cosas que estamos cambiando qué ha funcionado o qué ha dejado de funcionar. Vamos a revisar por última vez, antes de darle al botón. Hemos comprobado los enlaces rotos, que tengan los links internos, direcciones con la barrita final, sin la barrita final o con extensiones, las versiones canónicas. El rel canonical lo carga el diablo, con lo cual el uso de los rel canonical deben hacerse correctamente. Funcionan default, index, home con www, sin www. Las direcciones IP son accesibles. No, es que me han dicho que si llevo mis imágenes a un CDN en la web voy a ir mucho más rápido. Vale, ¿estás seguro que ese CDN funciona? ¿Estás seguro que esa IP es accesible? ¿Has comprobado que esa IP no esté baneada por cualquier cosa? Bien. ¿Ya puedo? ¿Puedo darle ya al botón? Esto es lo que te pregunta siempre el director de marketing. ¿Ya puedo? ¿Puedo hacer ya el cambio? Venga, que me están presionando de arriba. Bien. Liberemos. Y ahora es el momento en el cual le das a los 3 botones y todos los técnicos que van a hacer la migración se tiran 1 hora así. ¿Qué habrá pasado? ¿Funciona? Vamos a entrar aquí. Venga, vamos a entrar aquí, vamos a entrar aquí, vamos a entrar aquí. Vale, parece que funciona. No, espérate, aquí no funciona. Uy, jaleo, locura, todo el mundo. Esto lo tenía que haber hecho tú, no, lo tenía que haber hecho tú, no. Bueno, pues eso es lo que hay que preparar antes. Y ahí está todo el mundo esperando a que todo vaya bien. Entra la primera compra y ya la cosa se relaja. Ya hemos hecho la primera venta en la nueva web y la cosa se relaja. ¿Habéis escuchado lo que ha dicho Adrián de que hacer rediseño pero sin hacer algo totalmente diferente? Normalmente no se cumple. Haces rediseño y haces algo totalmente diferente. Con lo cual el usuario que estaba navegando en tu web antigua dice, uy, se ha cortado internet. Y cuando vuelve entra a una web totalmente diferente. Y se queda un poco chocado hasta que se da cuenta, que está en la misma URL, se queda como diciendo, me han hackeado, todo ese tipo de cosas. La primera hora
es fundamental para ver que todo va correcto. Teníamos la estructura antigua y teníamos la estructura nueva. Teníamos todas las redirecciones correctamente establecidas y ¿qué es lo que hay que hacer? Comprobar que todo efectivamente está correcto. Hay una gran herramienta que se llama Urivalet, que para hacer las cosas a mano funciona muy bien, que es con el Urivalet tú pones una URL y miras a ver si hay algún tipo de redireccionamiento, si el redireccionamiento está correcto y demás. A nivel de si tu web es muy larga y tienes un buen background de programación, lo que puedes hacer es programarte un script para comprobar que está todo correcto. Aquí normalmente en estos primeros momentos es cuando te das cuenta que hay bucles de redirecciones donde esto está redireccionado aquí, de aquí está redireccionado aquí, de aquí está redireccionado a esta URL. En estos primeros momentos es cuando te das cuenta de todas las cuestiones. Bien, pues hemos terminado la redirección, parece que va todo bien. ¿Qué es lo que hacemos? Comprobamos punto por punto, que para eso tenemos nuestros ficheros, comprobamos punto por punto que efectivamente está todo correcto. A las 2 o 3 semanas comprobamos que Google puede acceder a todas las secciones de nuestra web. Normalmente o el contenido o tenemos una web muy grande, y estoy hablando de web muy grande, por ejemplo un uptodown.com que puede tener 6 o 7 millones de URL indexadas. Normalmente entre 10 y 14 días Google ya ha sido capaz de rastrear todas tus webs. ¿Dónde aparece eso? Pues vemos que efectivamente pones un sitemap dentro de pones un site dentro de Google y que más o menos te aparecen todas, pero mejor que eso, tenemos los datos, vamos a hacer un site de cada una de las URLs, de nuevo lo podemos hacer mediante script o bien lo hacemos mediante a mano, que es lo más pesado, pero que lo que suele funcionar con dominios muy pequeños. Hacemos un site para ver que efectivamente las URLs nuevas están cogidas. Una vez que sabemos que ya efectivamente todas las URLs están correctamente establecidas, las nuevas URLs están ya correctas, entonces es cuando le enchufamos el sitemap. Porque el sitemap tiene un plus, que es poder decirle la prioridad de cada una de las URLs, que normalmente Google se la salta, pero nosotros le vamos a dar la mayoría de los datos para que ellos puedan, para que Google pueda organizarse. ¿Qué pasa con la web antigua? La web antigua sigue ahí. Normalmente sigue ahí. Normalmente habremos hecho redirecciones con las secciones, con todas las secciones principales. Pero no es eso lo último, porque habrá secciones que no querramos redirigir. Todas aquellas secciones que no querramos redirigir, lo que tendríamos que hacer es matarlas. Y para matarlas, aquellas URLs antes que nos produzcan un 404, para matarlas lo que le hacemos es darle un 410. A nivel de servidor, matamos las URLs antiguas con un 410, porque son URLs que no queremos ya para nada. 410 son URLs eliminadas y que nunca más van a estar aquí. ¿He perdido algo en el camino? Normalmente se pierden cosas en el camino. Con lo cual, vamos a ver con la 404 qué es lo que hemos perdido. De nuevo, podemos tirar de Google Webmaster Tool y ver las URLs 404. Aquí hay un bonus. Como vais a tener después las presentaciones, este código es un código que se mete en la página de error 404 y te dice la URL que está produciendo un 404 y la URL desde el cual está llegando Google. Esto suele ser bastante útil, por ejemplo, para ver qué URLs están todavía indexando a las antiguas URLs, a las URLs que no colocamos. Y además, por ejemplo, con el document href, con el document referer del final, lo que conseguimos es saber si nos están produciendo tráfico por Google o no. Incluso las palabras clave si no están logueados. Con lo cual podemos ver cosas
Esto es lo que se ve, y lo que se ve es que la página está referida desde La página esta está referida desde 20. La página esta está referida desde Google con las palabras clave Adárraga Logroño. Esto lo que nos permite saber es qué URLs nos están produciendo fallos 404 en nuestra web. Una web con muchos 404 no es una web confiable, con lo cual tendremos que evitar en la medida de lo posible que nuestra URL que nuestra página web nos den 404. Aquí a la derecha podemos ver el número de eventos. En el caso de arriba, que el evento Cultura Día Internacional de los Archivos enlazado desde mcu.es, que al ser un Ministerio de Cultura es muy necesario recuperar ese enlace, nos ha producido en el periodo de 1 día, 4 días, 5 días, nos han producido 9.404. Lo identificamos, lo sabemos, tenemos el Analytics para eso. Vamos a revisar que todo está correctamente hecho. Si antes estábamos el número 20 por Oakley y ahora estamos el número 5, es que algo habremos hecho bien. Si antes estábamos el número 5 por Oakley y ahora estamos el número 20, es que algo no hemos hecho bien. Con lo cual, seguramente se ha debido a que hemos fallado en la arquitectura de la web. Pero esto no es el mismo día del lanzamiento. Esto normalmente puede ser a los 15-20 días del lanzamiento. Las nuevas URL de destino están correctamente establecidas. Los nuevos KPI, normalmente cuando haces un cambio de diseño es para también variar el KPI de negocio. Los errores 404 están correctamente, cada vez hay menos. La gráfica de errores 404 va así o va así. Los antiguos enlaces. Más adelante os comentaré el tema de los antiguos enlaces y que las redirecciones estén correctas. Volvemos otra vez a la herramienta Urivaler o a cualquier herramienta de redirecciones en la cual podemos ver si la redirección es directa entre una URL u otra o la redirección pasa por varias redirecciones internas. Si una redirección de una URL a otra URL tiene que dar 4 saltos, 4.301, en cada 301 estaremos perdiendo, con lo cual lo ideal es que el salto de uno a otro se produzca directo. Aquí vamos a saber que aunque las 301 se estén haciendo, que se hagan correctamente. En el tema de los enlaces, como dije, los enlaces son de las cosas más difíciles de conseguir. Aquí tienes que sacar toda tu gracia y todo tu jabón y toda tu lindeza para pedirle a todos aquellos que te están enlazando a las URL antiguas que te enlacen a las URL nuevas. Es muy pesado, pero hay que hacerlo, porque eso lo que indica a Google es que tu sitio es confiable porque la gente cambia los enlaces que se estaban apuntando, de la URL antigua a la URL nueva. En este caso, no es una cuestión técnica, como os dije, es una cuestión de relaciones públicas. Hay que ser muy insistentes y hay que ser muy pesados con la gente, con los enlaces, pero obviamente no tocarle mucho las narices para que no te quiten el enlace. El siguiente paso en una migración es conseguir enlaces nuevos para las URLs nuevas. Siempre en un trabajo de SEO, la consecución activa de enlaces es de las prácticas más penalizables por Google, es la práctica que menos le gusta a Google, pero es una práctica sin la cual una web no puede funcionar. Una web sin enlaces es muy difícil que se posicione. Pues en este momento, aparte de pedir que todos cambien sus enlaces o que la mayoría cambien sus enlaces, tendríamos que pedir y conseguir enlaces nuevos. Eso lo que nos indicará es que nuestra nueva web también es confiable para Google. Todo esto se trata de que sea confiable. ¿Qué pasa con la web antigua? ¿Qué hacemos con la web antigua? ¿Qué hacemos con el antiguo dominio?
¿Lo eliminamos el antiguo dominio, lo vendemos, lo dejamos caducar? No, porque en el momento que dejemos el antiguo dominio libre, alguien lo puede comprar y quedarse con todos los enlaces que tenga todavía, quedarse con todo el posicionamiento que pueda tener todavía o con toda la fuerza que pueda tener todavía, que además lo que pasa es que si alguien tiene un enlace a cualquier sección de tu web, resulta que no termina en tu web porque tú has perdido el dominio. Pero ¿qué hacemos con la versión antigua? Una vez que ya tenemos la versión nueva funcionando, mantenemos los 301 y eliminamos todo lo que venga de la web antigua, porque no nos va a producir problemas, no nos va a producir beneficios, nos va a producir problemas si nos empiezan a dar 404. Los 404 son normales, es decir, es normal que una web tenga 404, pero lo que no es normal es que una web tenga cada vez más 404. Habría que tener mucho cuidado con eso. Y con esto hemos terminado. Bien, fantástico, ya hemos terminado la migración, guay. No, realmente no. Siempre hay problemas. Siempre hay problemas. Normalmente al mes de hacer una migración hay que encontrar, volver a gestionar, volver a coger todos tus KPIs, volver a coger todo tu estado del arte y revisar que efectivamente esté todo correctamente establecido. Hay una cuestión en las migraciones, como habéis visto, son un verdadero coñazo. La mayoría de las veces se podría evitar, pero muchas de las veces son obligatorios si queremos efectivamente mejorar. Siempre hay problemas, como os he dicho. La cuestión está en que si trabajamos desde un principio en que no los haya, la cosa va a ser bastante más sencilla. ¿Qué es lo que nos indicará si hemos hecho una mala migración? Si hemos caído el número de páginas indexadas y no ha sido porque nosotros hayamos querido, si hemos caído el tráfico de una forma sustancial, si hemos caído en los rankings, si hemos incrementado mucho los 404, si el sitio nuevo nos indexa y si el CTR del sitio nuevo es inferior al antiguo. Todo eso nos indicará que hemos hecho algo mal. Que los datos varíen es normal. Que tengas enlaces rotos es normal. Que tengas que pedir enlaces es normal. Que tengas que convertirte en las personas más simpáticas para conseguir más enlaces para tu sitio nuevo es normal. Lo que no es normal es lo que os he comentado antes. Que los datos varíen, por supuesto que es normal. Lo que pasa es que deberían variar para mejor, no para peor. Os lo ha dicho antes Adrián. Los datos no es números y ya, hay que interpretarlos. En este caso, entiende qué significan la diferencia de datos, cómo se relacionan las secciones de la web, qué funciona y qué no, y la documentación. La documentación es la gran olvidada en cualquier tema web. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar toda la documentación para que efectivamente no haya problemas. Siempre hay problemas. La cuestión está en intentar evitar que los problemas sean mínimos. Si os enfrentáis a una migración, no digáis que no os avisé. Las migraciones son, os digo, verdaderos dolores de cabeza si no se hacen bien, pero lo mejor es que una migración bien hecha funciona. Mirad, aquí se produjo la migración. Desde esa fecha, nada más que hace subir. Incluso hemos tenido la suerte de que no hemos tenido problemas con Penguin, con Panda, pero las migraciones funcionan si se hacen bien. La cuestión está en decidir si efectivamente necesitamos hacer la migración o no. Muchísimas gracias a todos por aguantarme.
Después del torbellino de Adrián, sé que ha sido bastante duro, pero mi parte me ha tocado bailar con la más fea, me ha tocado bailar con la parte técnica, así que espero que por lo menos hayáis salido con la cabeza un poco más montado para el tema de inmigración. Gracias. Como diría Obama, yes we can. No, realmente. A ver, pasamos al turno de preguntas. Es normal, es normal. A ver, yo tenía una pregunta. Si cambias, por ejemplo, en la empresa hay una política nueva y deciden cambiar el dominio .com por el .es, por ejemplo. Y el posicionamiento que teníamos casi todo era por el .com. Entonces, el tema de las redirecciones, simplemente con poner, porque nosotros lo que pusimos fue en el home del .com, que lo teníamos manteniendo, una redirección básica al index del .es y ya está. Pero eso es perjudicial para... Luego ya hay que volver a posicionar todo el tráfico. O sea, es que... Si solamente has hecho una redirección del... Lo otro lo borramos de la página original. Es que creo que lo hicimos mal en ese aspecto. Lo que deberías haber hecho es redirigir cada una de las secciones de la web antigua. De la web antigua a la web nueva. Que la pregunta es, ¿lo hemos hecho mal? Todo lo que ya habíais conseguido vais a tener que volver a replicarlo. Vais a tener que volver a hacerlo. Quiere decir que si antes teníais .com/1 posicionada y ese /1 no existe, pues vais a tener que posicionar .es/1. Esto en páginas web pequeñas normalmente no es tan problemático, pero con páginas web que tengan a lo mejor muchos enlaces entrantes, todos los enlaces entrantes que hayas tenido los pierdes, con lo cual pierdes mucha fuerza en secciones internas sobre todo. Ya. Y otra cosa relacionada con eso, si cambias el proveedor, porque es que me comentaron que el proveedor de hosting, si por ejemplo cogías uno en, yo qué sé, en Asia, por ejemplo, te posicionaba mucho mejor si la página era en España y te cogías un servidor que estuviera cerca de España. Eso es... Ahí si hacemos caso a Google, la palabra es usuario. Si el usuario es capaz de cargar tu página web mucho más rápida porque tu servidor esté en la Conchinchina, es mejor para el usuario. Al ser mejor para el usuario, es mejor para el buscador, que las páginas web que te están dando son páginas web mejores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando un usuario en España tiene que pedir una página web a Estados Unidos o una página web a China, normalmente los tiempos de carga van a ser peores. Por eso se recomienda siempre que o bien que el servidor sea muy potente o bien que el servidor esté cerca del usuario, de tu usuario objetivo. Vale, muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cuál consideras que sería el criterio de equilibrio en cuanto a número de redirecciones de un sitio viejo hacia uno nuevo? O sea, tal como has mencionado, si en un HT Access, pues, no sé, ¿qué consideras? ¿100, 500, 1000? ¿Qué criterio sueles usar? Yo suelo utilizar un criterio de, sobre todo, URLs con enlaces. Los URLs con enlaces para mí son sagradas. Las URLs que nos dan dinero para mí son sagradas también, porque el SEO es pasta. Si el SEO no se entiende como dinero, el SEO no tiene ningún sentido. El número de URLs, cuanto mayor sea tu máquina, mejor. Pero el HT Access, por ejemplo, puedes liberarlo si lo haces a nivel de servidor. Entonces puedes identificar las redirecciones uno a uno, metiendo archivos de redireccionamiento solo con la cabecera, con la redirección 301, y así te ahorras sobrecargar el HT Access. ¿Cuánto es el número? Yo he hecho proyectos de 5 millones de URL y he hecho proyectos de 300 URL.
Uno lo hicimos con HTAC porque era lo más rápido y lo más rentable en beneficio-tiempo, y otro tuvimos que hacerlo a nivel de programación y servidor porque era imposible manejar a 5 millones de URL. Un HT-Access intenta que no sea muy grande porque te va a ralentizar la carga. Ahí puedes hacer una prueba muy sencilla. Carga la home y una sección que esté redireccionada, y si metes 100 redirecciones más, mira cómo se comporta. Si la velocidad de carga de la sección solo aumenta en 0,01 y poco más, en principio no debería darte un problema. Si el fichero de HTAC es tan grande que te ralentiza la carga, por ejemplo, en medio segundo, entonces ya tenemos un problema. No es un número exacto, depende del proyecto. Otra pregunta, en este caso relacionada con 404. Hace pues unos 15 días más o menos hemos hecho la migración de un sitio y bueno, en el antiguo había unos 3.800 404 y el número de páginas indizadas pues no era muy alto. Ahora, lógicamente, ha aumentado el número de páginas indizadas, pero también ha aumentado el número de 404. Ahí el punto de equilibrio, bueno, está claro que el top, no sé, el top 100 hay que corregirlo y el otro... Los 404 hay que corregirlo siempre por páginas web que tengan enlace, páginas web que sean recursivas, es decir, páginas web que tengan 9, 10, 404 en un día, porque son páginas web muy significativas dentro de nuestro sitio. Páginas web 404 que te vengan desde el buscador y que sean palabras clave relevantes. Por ejemplo, si estoy posicionado por Oakley, pero la URL me está dando 404, tengo que evitarlo. Pero si estoy posicionado por las gafas Oakley más molonas del mercado con lentes azules, y no tiene ningún sentido arreglar ese 404. Siempre intentar evitar los 404 que vengan desde Referer. Los 404 internos son los más fáciles de arreglar, pero sobre todo los que vengan de Referer o de palabras claves que no sean rentables. Muchas gracias. Y lo mejor, y lo que deberías buscar es no tener 404. Nadie dijo que esto fuera sencillo. ¿Más preguntas? No, yo tenía una pregunta, por lo tanto. Vamos a ver, ¿tú no crees que todo esto forma parte de un crecimiento que a veces es muy secuencial dejarse llevar? Porque yo hice una migración de un instituto hace relativamente poco, hace 3 o 4 meses, y me encontré con que no llevaban ninguna estrategia con los permalinks del CMS, no había ninguna documentación y trabajaban siempre sobre la versión definitiva de la web, con lo cual iban experimentando y en más de una ocasión se les caía y no sabían a veces ni cómo salir hasta que estableces una... Y te vas dando cuenta que estaban en manos incluso de algunos profesionales, pero era un crecimiento en base a no dejarse llevar de profesionales, ¿no? ¿Qué opinas? Que si necesitas hacer una migración, lo mejor es contratar a un profesional. No, pero que hay gente que no necesita Google, ¿vale? Hay URLs que no necesitan Google. Hasta hace, creo que fueron un año y medio, Twenty tenía 20 URLs indexadas. Twenty no necesitaba Google, con lo cual le daba exactamente igual cómo colocaba, por ejemplo, los permalinks, o si cambiaba de twenty.com a twenty.es, porque no tenía esa necesidad. Pero este sitio que dejó de vender durante toda la Semana Santa perdió 1,5 millones de euros. Yo hay meses que no lo gano, ¿eh? Entonces perder 1,5 millones de euros es muy doloso por no tener preparada la estrategia. Y la estrategia no es tan complicada. Lo único que hay que saber es saber llevarla a cabo. Pero si no necesitas el SEO, pues en principio no deberías tener problemas. Por ejemplo, en el caso del instituto, si el instituto vive de los alumnos que tiene que traer, que no es
colegio público de estos pues claro, ¿qué es lo que va a pasar? Que si la mala experiencia de usuario hace que pierdas visibilidad y hace que pierdas negocio, vas a perder clientes, vas a perder estudiantes, con lo cual ese año seguramente o haces una campaña de marketing brutal o no vas a tener esa potencia. Lo mejor es que si necesitas a Google, plantearte el hacer la estrategia correctamente. ¿Alguna pregunta adicional? No, pues yo creo que darle las gracias nuevamente. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir todos. Gracias a vosotros.